Perfecto. Pues buenas noches y gracias por otra vez estar aquí en nuestra media semana que continuamos con el discipulado sano, la idea, el cuidado de las almas, ¿verdad? La semana pasada solamente un pequeño recordatorio que vimos esta idea de que en la clase era ya no una pirámide de control, o en inglés le llaman un D-tree, donde arriba estoy yo y después los que siguen. Eso ya no, y eso no estamos hablando, sino de una comunidad de hermanos bajo un solo maestro, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la idea de lo que queremos ir haciendo es valorar la conexión. Y ya vamos a hablar más sobre la corrección bíblica, pero no que lo primero que se lleva es que lo tengo que corregir. No, la conexión, ¿verdad? Eso Relación. es lo de valorar la relación. Valoramos la seguridad, no el juicio. Y ya vamos a ir más en detalle en la clase hoy con lo que vamos a ir cubriendo, pero es solamente los valores que queremos ir estableciendo, el valorar la vulnerabilidad, no la actuación. Y pues no le quise poner hipocresía porque suena un poquito fuerte, pero aún yo he sido culpable de eso, ¿verdad? De que por dentro uno no anda bien, pero en la iglesia una cara muy feliz, happy face, y pues nadie sabe. Super spiritual. Muy, muy espiritual porque pues no me quejo y no nada malo, pero no hay una vulnerabilidad, sino al contrario, solamente una apariencia. Entonces, no se valora todo tanto eso como una vulnerabilidad, y eso es a lo que queremos ir yendo, ¿verdad? Y lo que vamos a ver hoy, hasta en las clases, es que para que tengamos un fundamento sólido y construir esta cultura, va a ser la palabra de Dios. Y vas a decir, pues vaya la redundancia, desde que estudié la Biblia me enseñaron eso, pero a lo mejor vas a reaprender o desconstruir algunas cosas que aprendiste. Y eso está bien, porque eso es parte de ir madurando en lo que vamos a ir aprendiendo. Entonces, la iglesia como una comunidad de sanidad, ¿verdad? Y gracia. Y me encanta esta foto, porque aún en Efesios 4:32 habla sobre esta idea de aceptación, compasión, amor, perdón, y creamos un lugar seguro para sanar. Y es que muchas veces cuando pensamos es que tenemos que decir la verdad, y ya vamos a ver que la fuente de verdad y autoridad es la palabra de Dios, más que solamente lo que yo pienso, lo que yo creo, porque si yo tengo una visión de lo que ha hecho Dios, es que la iglesia se mire más así, un círculo de hermandad, más que solamente una institución de soldados, o una máquina solamente de producción, ¿verdad? Yo sé que hay varios de ustedes que han experimentado un grupo de apoyo, ya sea como Alcohólicos Anónimos o Recovery, recuperación de pérdida. Aún nosotros tuvimos Betrayal and Beyond, y también yo estuve en otro que se llamó Forming. Entonces se experimenta y a veces se pregunta, ¿y por qué no se puede vivir eso en el discipulado? Pues la meta y la idea es que sí lo podamos llegar a experimentar. Entonces, para poder llegar ahí, y creemos que Dios provee más cosas, pero 4 de los pilares que queremos ir trabajando para esto son la palabra de Dios, la cual vamos a estudiar hoy, su Hijo Jesús, Cristo, el Espíritu Santo y la edificación mutua. Entonces, me fascina porque si algo podemos ir viendo es que muchas veces si tú quieres arreglar la vida a alguien, a lo mejor te estás solamente cargando en un pilar que no lo estamos trabajando tanto, porque es edificación mutua, o sea que hay doble, pero aún ni siquiera comenzamos con ese para poder mirar que Dios nos ha dado cosas como su palabra, a mí que es infinita. A mí se me acaban las energías, a otros se les acaban las energías, pero la palabra de Dios es para siempre. El Hijo de Jesús, el ejemplo perfecto, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, aún como la clase que dio Andrés la semana pasada y habló sobre el Consolador, que la palabra consolar
fortalecer, o sea, algo tan increíble, pero también vamos a trabajar y vamos a hablar sobre la edificación mutua. Entonces, para enfocarnos una vez más, hoy es la clase actual en la palabra, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? Y ya parezco disco rayado, pero hay una razón por la que lo vuelvo a traer a la mesa. Hacia dónde vamos es a la conexión, el consuelo y caminar juntos cuando pensamos en la palabra de Dios. No sé si algunos de ustedes alguna vez han usado la palabra para darles un bibliazo. O lo han utilizado y aun cuando te lo están comentando la escritura, sientes que la están usando para controlarte. Aún antes yo de estudiar la Biblia, fue disculpen, Martín Chaires, que me conoció en un Starbucks, a mí y a mi amigo, y sin yo haber leído antes la Biblia, él me preguntó, oye, ¿qué crees que sea la Biblia? La palabra de Dios. Yo le dije, es un libro escrito por los hombres para controlar a las masas. Era mi percepción, ¿verdad? Y yo le dije, no, porque pues por tantos años, miles de años, lo han usado para conquistar, para las guerras, y aún aquí en Estados Unidos lo utilizan para que sigas la ley. No, pues me aventé mi buen rollo, pero la idea era que yo creía que era un libro para controlar. Pero vamos a ver, y Dios quiera, cómo podemos ver que hacia donde vamos es más hacia la conexión, al consuelo y juntos. Y para agregar a eso, y creo que de repente hemos experimentado lo que es ser controlado, o de repente nos han enseñado cómo poder como controlar a alguien usando escrituras, y creo que va a ser algo que vamos a tener que vamos a desaprender para aprender, o también sanar esas heridas que hemos tenido. Y por eso que siento que no vamos a llegar a la perfección para empezar a practicar estas cosas, pero sí tener como saber que estamos ahora en un lugar seguro de poder aprender. Y si, por ejemplo, nos sale lo de antes, que podamos como reparar y decir, hey, I'm so sorry, lo siento mucho, ¿no? Entonces, como tener tener ese lugar de gracia y ese lugar de perdón, porque si esperamos a que todos estemos perfectos, va a tomar 20 años, muchos años, porque esto toma mucho, mucho tiempo, pero es el querer hacerlo y hacerlo como lo estamos, no, lo estamos aprendiendo ahora pero sabiendo que de repente sí va a haber una vez que digo, hey, ¿qué me estás diciendo? Like, eso me hirió, y poder juntar y poder como seguir esa relación. Por eso cuando hay conexión y hay relación, estas cosas se pueden resolver. Y eso es lo bello de un lugar seguro, que no es como la cultura de cancelación que ahora tenemos, ¿no? Que dices algo mal y te cancelo, y ya no te sigo en las redes sociales, pum, ya no eres nadie para mí. Pero Dios nos enseña conexión y relación. Entonces, aunque vaya a haber a veces fricción, o hey, no me gustó eso, o lo que sea, que se puede hablar y se puede aprender. No es que te van a controlar o que te van a callar porque no te gustó algo. Así no va a funcionar aquí. Nadie va a callar, y todas tus emociones van a ser validadas, y vamos a poder conversarlo. Muchas gracias. Y esa es la visión con lo que vamos llevando. Y ni siquiera es de nosotros, sino es la practicando lo que la Biblia nos va enseñando. Entonces, esta es la idea. La verdad inmutable de su palabra, ¿verdad? Y el texto clave que vamos a trabajar en esta clase es 2 de Timoteo 3:16 al 17. Y algunos de ustedes hasta ya se la deben haber memorizado, o la han estudiado cuando estudiaron por primera vez sus estudios. Donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y vamos a tener la oportunidad de mirar la escritura más profundamente, pero ese es el texto clave que vamos a ir viendo el día de hoy, porque es una escritura muy conocida, pero vamos a ver cómo se aplica en esta idea del discipulado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿por qué empezar con la Biblia como el fundamento? ¿Por qué empezar con la Biblia como el fundamento? Entonces, pues una de las razones que empezamos es porque el primer ataque de Satanás
no fue contra la moralidad, o sea, lo que está bien y lo que está mal, sino su primer ataque fue contra la palabra de Dios. Ustedes que han leído Génesis saben la historia, y aún me encanta poder mirar aquí en Génesis 3:1 lo que dice. Y así dijo el enemigo, así dijo Satanás, con que Dios le ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín. Entonces, esa pregunta, con que Dios les ha dicho, y si podemos dudar de su palabra, vamos a dudar de todo lo demás. Por eso el cuidado del alma comienza con eso, porque si dudas de su palabra, ¿verdad? Cuando Satanás dice, con que Dios os ha dicho, entonces ahí es donde empezó la cosa en el jardín, porque ya entró la duda, y si dudamos ya todo lo demás no cabe. Entonces por eso estamos viendo la palabra de Dios como su primer pilar. Entonces, porque Dios nos ha dado su libro, su Biblia, y es una Biblia que nos inspira confianza, y ya vamos a ver más sobre el diseño de la palabra para el cuidado del alma, y son estas 6 cosas que vamos a ver hoy. A nosotros, Mónica y yo, vamos a cubrir el 1, el 2 y el 3. Karina y Andrés van a cubrir el 4, 5 y 6. Entonces, la primera aquí, inspirada por Dios. Y a cómo me fascina esta idea de soplada por Dios, o sea, el aliento de Dios. Que la palabra de Dios no solamente es un libro de superación o cosas que son bonitas, pero que podemos mirar que viene de Dios, o sea, eso de el soplo de Dios, ¿verdad? Y al estar haciendo este estudio, me encantó de que cuando miras que su palabra es verdad, cuando miras que Cristo es la verdad, cuando miras que el Espíritu es la verdad, porque el Espíritu inspiró la palabra, fue inspirada por medio del Espíritu, te da una fortaleza y una certeza, hermanos y hermanas, de que puedes confiar en la palabra de Dios. ¿Va a haber malos consejos? Va a haber situaciones bien difíciles que a lo mejor puedas enfrentar, pero lo que sí puedes poner tu confianza es en la solidez de que la palabra de Dios es inspirada. Entonces, esta es la cosa. Dios, como nuestro creador, sabe exactamente lo que su creación necesita para vivir bien, en una relación íntima con Él y con los demás. ¿Cómo me fascina estos últimos días poder estudiar la Biblia con un jovencito y poder enseñarle sobre esto, que Dios nos ha dado su palabra para enseñarnos a vivir, y es el que nos da su manual, porque si no sé exactamente cómo soy criado y para qué soy criado, pues va a estar muy difícil que se ha llevado hacia una dirección. Y esta es la realidad, hermanos y hermanas, que siempre tenemos que ser cautelosos y cuidadosos hacia dónde vamos y por qué vamos hacia dónde vamos. Porque si la Biblia nos está guiando, como dice la Escritura en Juan 17:17, seremos santificados en su verdad, porque su palabra es verdad. Y la palabra va a confrontar nuestra realidad, pero aún en su verdad, y cuando la vas leyendo te vas a dar cuenta que el espíritu de misericordia, de benevolencia y amor del autor. Y esto es muy importante, no es un arma, es una herramienta de sanidad en manos del gran médico contra los humanos. Si sabemos que la palabra de Dios es una arma contra Satanás, y aún Jesús lo mostró en varias ocasiones en los evangelios, cuando Satanás, ¿verdad?, trataba de decir mentiras, o aún en el jardín del Edén, cuando tuvo él que agarrarse de la palabra de Dios para no solamente continuarla, seguirla, pero encarnarla. Entonces, él es una arma contra el Satanás y sus mentiras, pero no es una arma contra las personas. Y lo bonito es que puedes descansar en ella. Y por eso me encanta esta foto de que en la palabra de Dios encuentras descanso.
porque es una herramienta de sanidad en manos del gran médico. Y yo he cometido errores, no les voy a echar mentiras, aún con mi papá. Yo cometí muchos errores y nunca se me va a olvidar una vez que antes de pasar un tiempo que íbamos a tener él y yo para hablar y platicar, yo llevaba una lista de escrituras para usarlas y para poder enseñar a mi papá lo que él tiene que hacer como un papá. Lo que yo no sabía es que él también tenía otras listas para enseñarme a mí lo que yo tenía que hacer como hijo. Pues ahí estamos, él con las escrituras y yo con las mías. Y ustedes pueden creer que nos llegamos a algún acuerdo. Pues les puedo decir que no llegamos a ningún acuerdo con la Biblia, pero entonces no sé si era él y yo el que no supimos el propósito de las escrituras o que las escrituras no tenían efecto, pero la verdad no es cierto. Es la forma equivocada en que estamos utilizando la Biblia, porque yo la estaba utilizando para lo que yo quería, ¿verdad? Pero pues tan increíble que Dios en su bondad utilizó su Espíritu Santo para ayudarnos, pero esa es otra historia. Solamente les quería decir que la palabra de Dios no es un arma. Y aún yo he cometido ese error dirigiendo a los solteros. Una vez que yo pensé que no se estaban portando bien, igualmente agarré las escrituras, yo las escogí y dije, si quieres ser parte de este ministerio, estas son las escrituras. Si no, ahí está la puerta. El que no le guste, que agarre su camino. ¿Ustedes creen que funcionó? Tampoco. Hasta los ancianos me discipularon. Porque yo hablé con el anciano y le dije, hey hermano, mire, aquí están las escrituras. Quiero que les diga a los solteros que la sigan y si no, que encuentren otro ministerio. Entonces tampoco funcionó. Y Dios tiene una manera de enseñarnos que ese no es el espíritu, porque no es una arma, sino es una herramienta de sanidad en manos del gran médico, de lo cual se tratan las siguientes partes que vamos a ir trabajando. Entonces, la escritura no es para dar bibliazos, ni para ganar tu punto, ni para argumentar de esa manera, sino la escritura es útil para enseñar. La enseñanza bíblica no es simplemente información, es una forma de pensar, una doctrina que moldea nuestra identidad, nuestra creencia y conductas. Entonces, lo increíble es que aquí les tengo un ejemplo. Nos revela a Dios. Muchos, naturalmente como yo, a veces llegas a creer que Dios es un juez distante y no un padre amoroso. Entonces empiezas a aprender sobre la doctrina de Dios, de su y la entiendes de una forma completa, que lo miras ahora como un padre amoroso, no como un juez distante. Porque muchas veces yo llegaba a escuchar sobre el juicio, llegaba a escuchar sobre de que, híjole, me voy a ir al infierno si no estoy con Dios. Y hay ciertas verdades, pero son verdades a medias. Hay más a esa profundidad, porque aún me encanta, como les digo, estar en estudios bíblicos cuando aprendemos de que aún Juan 3:16, una de las escrituras más famosas, no dice, pues Dios vino al mundo a juzgarlo, dice que vino a salvarlo. Ahora, lo del juicio eterno y todo eso es una realidad, pero no es una doctrina completa. Entonces, hay mucho sobre su amor y su misericordia, pero muchas veces, si no las aprendo bien y no tengo una enseñanza, una doctrina sana, ni siquiera disfruto mi relación con Dios. Y por eso me encanta la escritura de Romanos 15:4, donde dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y como la palabra que aprendimos la vez pasada y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Otro ejemplo que tengo que quería compartir es esta de nos revela nuestra identidad. Cómo en Cristo somos aceptados, perdonados y amados. Y aún, naturalmente yo, cuando emigré a este país, me sentía definitivamente, ni siquiera que me sentía, sino yo subconscientemente, muchas veces
yo no me sentía aceptado o amado. Me sentía como que me tenía que esconder o que aún tenía que agarrar shortcuts o buscar maneras de cómo sobrevivir todo el tiempo y estar a la defensiva. Entonces este concepto y esta enseñanza de que soy amado, aceptado, perdonado en Cristo me toma y me sigue tomando mucho tiempo. Y yo sé que hay muchas doctrinas básicas y ya llevamos algunas la vez pasada que seguimos aprendiendo, y aquí es donde ya empezó a conectar la idea de, ok, ¿por qué aprendemos sobre la doctrina? Porque el aprender, la enseñanza es como el sistema inmunológico, de que si llega una buena enseñanza a tu corazón, a tu mente, va a ir previniendo de que puedas y tengas que llegar a los siguientes pasos. Porque Satanás te va a seguir atacando, ya te ha atacado tanto, o como dice un escritor, John Eldridge, ha puesto tantos dardos en tu corazón con esas mentiras engañadas, que la enseñanza cambia y sigue cambiando. Y lo que llega a pasar es de que si el dardo no ha salido, o otra vez es como la gripa, ahorita unos que tienen gripa se enferman, entonces nos lleva ahora sí al siguiente paso, que es el 3. Y no es lo que muchos nos han enseñado, el reprender, que es una corrección fuerte, ¿verdad? Y aquí ahorita le voy a dar la oportunidad a mi esposa que venga y que comparta también sobre esto. Pero es esta parte de enseñanza, de este paso, no es que te voy a dar un regañón para que sepas lo correcto, y ya le voy a dejar que ella continúe más sobre esto. Ok, gracias. Sí, entonces yo también, la manera que yo aprendí sobre lo que es reprender es, wow, ¿dónde estoy en la cámara? Oh, hi, it's like moving. Okay. Y por ejemplo, a mí me enseñaron como que era una corrección fuerte, como por ejemplo, si estaba poniendo mis manos al fuego y me habían dicho ya mucho tiempo que no las ponga, que era como una corrección como que no lo hagas, ¿no? Y dije, ok, bueno, está fácil, puedo hacer eso para puedo hacer eso como, ¿no? Pero después cuando me tocaba que a mí me den así esas, no lo hagas, verdaderamente como pusieron muchas heridas en mi corazón, porque empecé a pensar que algo estaba muy mal conmigo, como que Dios me había creado con muchas faltas, como que Dios, ¿por qué me creaste como tan mal? Como que a cada rato me están corrigiendo, pero a cada rato sigo siendo lo mismo que está mal. Y empezó a formar como una identidad mía, muy insegura de quién era yo, con Dios, y también como distorsionó mi imagen de Dios, porque pensé que Dios se convirtió como una persona que me juzga, una persona que me castiga, una persona distante, y que las personas alrededor mío solamente están teniendo como una lupa para ver cómo yo estaba haciendo las cosas mal, y porque lo hacía todo mal, entonces ¿por qué no? Y después cuando yo empecé a sanar y a procesar mis propias, no, mis propios, como heridas y todo, me di cuenta que así no es una manera de poder ayudar a alguien a crecer con Dios, o que tenga esa imagen de Dios, o que tenga esa identidad, que hasta fue hasta mi identidad, y que mi identidad fue como dañada por la manera que fui como guiada. Y también no culpo a las personas que lo hicieron, porque sé que es como un proceso que se enseña y se enseña y se enseña, y también en la cultura hay muchas cosas que también hemos aprendido en nuestros países o lo que sea, que sigue, pero alguien tiene que romper como esas cosas, esas enseñanzas que no ayudan, porque si no las rompemos después es algo generacional, ¿no? Entonces se puede hacer en la iglesia como lo puedes hacer como en las enseñanzas que has tenido también en tu niñez. Entonces, la palabra de reprender viene de traer algo a la luz, o exponerlo, o convencer de la verdad. Y otra vez, a veces hasta hemos usado eso de traer a la luz como algo, como hasta de vergüenza, como que ahora vamos a exponer tus pecados a todos, vamos a
vamos a enseñar frente de toda la iglesia tus pecados y todo lo que has hecho que estaba mal. Pero eso no es lo que se refiere aquí. Aquí es como que si estuvieras como en una sala de operación y el doctor tiene que poner la luz donde va a operar para que pueda ver bien lo que necesita operar o lo que necesita cambiar, ¿no? Lo que necesita hacer mejor y sanar. Y creo que eso que se refiere que no es que lo traigas así a todo el mundo que mire, pero que se pueda revelar lo que necesita sanamiento, se puede revelar lo que necesita más de Dios, pero de una manera sana y de una manera con gracia y con amor, ¿no? Y eso es lo que quiere un doctor, quiere sanar eso, por eso está poniendo la luz ahí. Entonces, la motivación del doctor es poder verlo para sanarlo, no para poder ayudarte a sanar, no verlo para que todo el mundo lo mire y todo el mundo sepa lo que hiciste, que eso no está correcto. Entonces no es un regaño, es un acto, acá está diciendo, de un médico que ilumina una herida para poder sanarla, convencer de lo que no es correcto, ¿no? Y esto viene al viejo modelo que hemos podido ver, que se basa mucho en el juicio, que antes de repente pensábamos que era otra cosa, pero básicamente es juicio. Y hay el nuevo modelo que estamos aprendiendo de iluminación, ¿no? Entonces en el viejo modelo son cosas como, no puedo creer que hiciste esto otra vez. No sé si alguna vez has dicho eso o te lo han dicho a ti, ¿no? Y otra vez, si un día lo has dicho y ahora te sientes, man, es ok porque todos estamos aquí aprendiendo, ¿no es cierto? Y si te lo han dicho a ti también, ok, ¿sabes qué? Saber que no está bien y que yo no lo voy a hacer a otra persona, también eso está bien que puedas procesar eso, ¿no? Y si tienes algo que viene a tu mente que quisieras hablar con nosotros, habla con nosotros de tus experiencias porque eso ayuda mucho, ¿no? Para poder sanar. Y el nuevo modelo es la palabra ilumina con amor para liberar, no es regaño. No es regaño, es ilumina con amor para liberar. Qué bonito, qué bonito. Así quiero sanar mucho. Viejo modelo es produce vergüenza y esconder. Es lo que estábamos hablando la otra vez de un pecador sofisticado que, por ejemplo, si nomás estás guiado en que la persona cambie una conducta, lo que usualmente pasa es que la persona se vuelve más sofisticada en cómo va a esconder la misma conducta para volver a hacer lo mismo, porque no has podido tocar su corazón para que entienda por qué eso le daña que haga eso. Entonces, lo opuesto a eso sería producir un arrepentimiento y un alivio, ¿no? Y estamos hablando de arrepentimiento como de la manera que piensas en tu corazón. No solamente se ve un arrepentimiento con una acción, porque tú sabes que hay personas que una o dos veces cambian y otra vez vuelven porque todavía falta el arrepentimiento en la mente y en el corazón, ¿no? Y de eso es lo que estamos hablando. Y otro es el enfocado en el comportamiento, otra vez que va con lo que estaba hablando anteriormente, que solamente estamos viendo el comportamiento de una persona. Y yo también creo que eso se basa, por ejemplo, hasta en comportamientos positivos. Por ejemplo, si dices, ok, pero ella siempre viene a la iglesia, su attendance en la iglesia o es muy bien, entonces debe de estar bien, ¿no? Pero de eso no se trata porque tenemos que ver más profundo hasta en comportamientos que suelen verse positivos, ¿no? O estamos viendo comportamientos que también sabemos que no son buenos. Entonces hay que tener mucho cuidado con solo ver a la superficie a la persona, ¿no? Y el nuevo modelo sería enfocarnos en el corazón, en las intenciones y sentimientos, porque yo también les digo que yo era una persona que iba a la iglesia todos los domingos, no importa si lloviera, no importa si era un cumpleaños de uno de mis parientes o lo que sea, yo estaba en la iglesia, yo servía, yo daba mi dinero, entonces en papel o superficie se veía que, Mónica es wow, ¿no? Pero en mi corazón había muchas cosas que no estaban bien, hasta viví una doble vida, tenía otras amistades o los fines de semana hacía otras cosas, pero si no tenemos este modelo como de poder ver más allá de, que está dando dinero o que lo que sea, entonces nunca vamos a llegar al corazón de una persona y saber verdaderamente cómo ayudarlos a ser más como la imagen de Dios, ¿no? Y de eso se trata, de no solamente estar check a una persona que
Entonces acá dice, la palabra expone las mentiras que creemos, no para avergonzarnos, sino para liberarnos. Y me encanta porque he podido experimentar esa liberación por mí misma cuando yo he podido sanar de muchos comportamientos que yo sabía que no estaban bien y no sabía cómo salir de eso. Pero al hacer eso me sentí tan libre, pero también porque tuve a personas a mi alrededor que no me juzgaron, pero me ayudaron. Y eso es tan bonito de tener esa comunidad que te pueda ayudar así, que pueda ver de más allá de lo que estás pasando, pero que hasta mira una visión contigo positiva. Es algo tan bonito de tener y se lo deseo a todos. Si lo tienen, yay. Y si lo quieren tener, oro mucho que lo puedan tener y que este sea un lugar para que lo puedan experimentar. Next. How do I go next? Oh, yeah. Y esto va un poco más profundo a lo que estaba compartiendo. Oops. How do I go back? Sorry. Oh, there. Nos comportamos de acuerdo con lo que... Ok. Esto de aquí viene de la clase que tomamos de integridad sexual, que seguimos tomando muchas herramientas y muchas lecciones que hemos aprendido ahí y poder seguir repitiéndolas porque fue tan buenas esas lecciones y sirven para tantas cosas. Entonces aquí hay un gráfico de lo que habíamos aprendido en la clase de integridad sexual, que nosotros nos comportamos de acuerdo con lo que pensamos y lo que sentimos, ¿no? Lo que pensamos con suficiente frecuencia y tiempo es lo que tendemos a hacer y en lo que nos convertimos. Cambiar nuestro comportamiento no es suficiente, como estaba hablando. Necesitamos reconocer cómo nuestras creencias centrales conducen a nuestros pensamientos y sentimientos que conducen a nuestras acciones. Por eso es que simplemente esforzarse más no funciona. Y les quería dar un ejemplo para terminar en mi parte de cómo esto funciona, por ejemplo, en un discipulado, ¿ok? Yo... nomás pensé en una ejemplo, pero no es súper real, pero puede ser real porque algo sí pasó, pero se los voy a compartir a ustedes porque es un lugar seguro. Pero a mí me gusta cocinarle a mis niños comida saludable, pero yo estoy tratando de como aprender a cómo cocinar rico, entonces a veces sé que no está tan rica la comida. Pero para mí es muy importante que ellos coman comida saludable. Entonces me acuerdo que cociné algo, ¿no? Y estaba muy como orgullosa de lo que había cocinado, o estaba muy feliz de lo que había cocinado. Y llega mi esposo con pizza. And I was like, oh, okay. Y obviamente comida que se ve verde o una pizza, ¿qué van a escoger los niños, no? Y me acuerdo que me sentí... enojada. Obviamente me sentí enojada y obviamente tuve actitud y hasta con mis ojos, tú sabes, ponle checklist a todo lo que haces para poder comunicar que estás frustrada o enojada, ¿no? Y eso sí pude identificar, estoy frustrada y estoy enojada, pero como en mi justicia yo estaba correcta de estar enojada y frustrada, seguía dándole señales que estaba frustrada y enojada. Pero al hablar más con las personas que nos estaban ayudando, es donde me pude dar cuenta que en vez de decirme, Mónica, ¿por qué eres una malagradecida? ¿Por qué no? Nomás le dijiste gracias, Jonathan, por haber traído la pizza. Eres un gran padre por pensar en tus hijos. O basarse más de repente en mis emociones negativas o en mi comportamiento. Aprecié que quisieron como aprender más de mí, como quisieron entrar en los sentimientos y en los pensamientos de Mónica para entender más por qué reaccioné así. Y a la hora que pude pensar y ver eso, me di cuenta que el enojo es una emoción muy superficial, porque el enojo hay cosas más profundas, como ves en el iceberg. Hay algo que estoy pensando que hace que me enoje. Y lo que verdaderamente pude descubrir es lo que verdaderamente me sentí fue insegura. Me sentí muy insegura porque ya tenía una de mis creencias fundamentales. Tengo la inseguridad que no sé si soy
buena madre, o no sé si estoy dándole lo mejor a mis niños, o no sé si estoy como brindándole la mejor comida, lo mejor esto. Entonces cuando viene alguien con una preferencia, cuando viene alguien, entonces no era Jonathan, porque Jonathan que estaba emocionado y él nunca dijo, oh, voy a hacer que Mónica se sienta insegura. Entonces no necesariamente eran las acciones de Jonathan, que eso después era otra cosa que teníamos que hacer, pero era más como, ok, vamos a aprender de esto, pero en mi corazón era como ahora puedo identificar cómo Dios me ve como una madre, como Dios, cómo me puedo identificar con Dios y la madre que Él me está haciendo hacer. Entonces, eso me llevó más profundo a ver mis creencias fundamentales y otra vez mis pensamientos y mis sentimientos. Entonces, eso lo pude hacer en un lugar seguro con personas que me están ayudando a ir más profundo y ahora poder aprender más mi identidad como una madre, para que si otra vez trae una pizza, diga, oh, qué cool. O sea, va a ser diferente que yo sentirme tan insegura de algo así. So, eso era lo que iba a compartir de eso. Y ahora se los dejo a... ¿O ibas a agregar algo de eso? Sí. Ok. Okay. Gracias. Algo que quería comunicarles, porque sé que al estar preparando esto y ya Andrés, ahora Karina continúa, es, y cómo aplico esto prácticamente, y aprecio mucho a mi esposa por ese ejemplo, pero quiero que sepan que eso viene después, ¿ok? De poder usar aún, hay varias herramientas que se van a poder llevar a usar para practicar esto, porque sé que para muchos de nosotros aún personalmente es nuevo, porque a mí aquí me enseñaron a discipular cuando traen las cosas a la luz. Es esto, ¿ok? Diles que paren de hacerlo, ya no lo hagan. Ya están grandecitos, ya tienen 5 o 10 años en... O sea, diles que ya no lo hagan, que ya paren. O, o a mí me lo han dicho, ¿sabes qué? Que no deberías de parar. Entonces, pues si te frustras porque profundamente sí quisieras pararlo, ¿verdad? Pero lo increíble de esta idea, de este tipo de forma que Dios nos va diciendo, es de que al traerlo a la luz, tiene un propósito. Y ahora Karina lo va a llevar y lo va a hablar sobre qué es lo que la palabra de Dios hace después del propósito. Ok, gracias. Entonces, una vez, ya que lo que estaban hablando de los Galván, de la palabra, ya que la palabra es nuestra base y que sabemos que eso es inspirada por Dios y tenemos la confianza de que podemos aprender de la palabra, de discipular con la Biblia y que estamos, podemos, dice también enseñar, de que podemos aprender de hacer, de cómo ayudar a la gente. Una de las otras que la palabra también es importante es para corregir. Entonces, el corregir dice que es la restauración. Es la restauración, ¿cómo es? Restauración. La restauración práctica con la palabra. Y dice que una vez y esto nos puede ayudar en nuestra vida a cómo discipular a otra persona. Y aquí incluye el término griego de que mi esposo pone. Y luego dice, una vez que la enseñanza nos ha dado el mapa, ya una vez que vemos lo que la Biblia nos dice, y el de reprender o reguardir ha mostrado dónde nos desviamos, la corrección nos muestra cómo volver al camino correcto, o en este caso, si la persona está en pecado, se le ayuda y se le acompaña en busca de arrepentimiento y volver a la comunión con Dios y los demás. Es cuando alguien se ha desviado y con la palabra ayudarlos a volver otra vez al camino correcto, mostrarles con la Biblia qué es lo que quiere Dios de nosotros. Dice, no es solo decir, deja de hacer eso, sino comienza a vivir de esta manera. Dice, implica reemplazar
activamente las mentiras, lo que la persona tal vez piensa, con la verdad y los patrones de pecado con disciplinas de gracia. Ay, no. Y dice, si está pasando la persona por una situación de dolor o tribulación que no es ocasionada por su pecado, se le acompaña en un proceso de sanación, restaurando su confianza en Dios, apoyando y acompañando a la persona en súplica para que Dios le dé paz, la paz que necesita. En pocas palabras, dentro del discipulado saludable es ayudar a la persona a restaurar su comunión con Dios por medio de la verdad de su palabra, sea lo que esté pasando, porque ya sea pecado o dolor, nuestra comunión con Dios siempre se ve afectada por estas razones. Y a muchos nos han tocado cuando estamos discipulando a alguien y está pasando por un tiempo muy difícil. A veces alguien dice algo y la idea es de nosotros no criticarlos, sino dirigirlos con la palabra, decir, ok, puede pensar esto o sea, sentir esto, pero la palabra dice esto. So, es de volver a traerlos hacia donde Dios quiere que vayan. Y luego mi esposo va a continuar con útil para instruir en justicia. Buenas noches, familia. Ah, algo que es bien importante que podamos entender y de verdad, la idea de esta presentación es de que ustedes puedan mirar que Dios es un Dios de orden. O sea, si se fijan, desde los cuatro elementos que vamos manejando, esa es la palabra inspirada por Dios, Cristo como nuestra imagen, nuestra identidad, el Espíritu Santo que es el que hace la obra en nosotros, y la cuarta parte que es la edificación mutua, donde nosotros entramos con estos tres elementos principales que nos da, que es la obra trinitaria o el Dios trino obrando. Y ahorita estamos viendo la parte donde Él nos da que la palabra de Dios es útil para instruir en justicia. Y una de las cosas que quiero que se lleven esta noche es de que realmente Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dio le dio a Dios la visión de un sistema de cuidado de las personas y empieza por enseñar que la palabra es inspirada por Dios, que es útil para enseñar. Si me pones el slide, Jonathan, por favor. Y vamos viendo que todo tiene un orden y si se interrumpe ese orden, no podemos cuidar eficazmente a las personas, no podemos cuidarnos unos a otros. Por eso la insistencia de que la palabra es inspirada por Dios, porque es la máxima autoridad, es nuestra guía dada por Dios para cuidarnos, para, para cambiarnos, para transformarnos, para cuidarnos, para edificarnos. Pero fíjense la manera como Dios inspira a Pablo y la secuencia de elementos que va poniendo. O sea, primero nos enseña. O sea, pues depositamos nuestra confianza en la palabra, nos enseña, y luego ya una vez que nos enseña, nos puede reprender, nos puede, como dice la escritura, que nos redarguye. O sea, te enseña y luego lo que está mal, lo que tú has aprendido fuera de Cristo, que está mal, te lo reprende, te lo corrige, te lo saca a la luz, te lo expone, te convence de una manera, a través de la palabra que lo que tú has aprendido no es lo correcto. Todavía no empiezo con los slides, bro. Nomás estoy dando como un contexto para entrar a este punto. Y luego, una vez que nos reprende, nos corrige, nos dice, esto se hace de esta manera. Y una vez que te corrige, entonces te instruye en justicia. Y esto es lo que a mí me va a tocar compartirles. Y la palabra
instruir es prácticamente lo que significa en el griego, es entrenándonos para la madurez, paidea. Y esto ya lo vimos cuando les hicimos la prédica de la disciplina, que es la misma palabra que se usa para disciplina, porque es una enseñanza. Entonces, esta palabra paideia se refiere a la crianza y formación integral de un niño hasta la madurez. Y eso es lo que vayamos como haciendo la imagen o la estructura o el modelo de irlo visualizando, de que primero depositamos nuestra fe en la palabra y luego esta palabra nos enseña cómo debemos de vivir, cómo debemos de edificarnos, cómo debemos de cuidarnos. Esta palabra nos enseña que podemos descansar en la autoridad de Dios, que Dios es soberano y todo lo que la Biblia nos enseña y luego reprende lo que nosotros hayamos aprendido antes de Cristo. Dice, sabes que lo que tú aprendiste estaba mal o le falta esto y te lo agrega, te lo corrige y entonces ya puede empezar a instruirte porque ya sentó unas bases, unos lineamientos, porque no puedes instruir si no pones tu confianza en la palabra o no puedes instruir a alguien si no estás bien enseñado y no puedes instruir a alguien si no está corregido, si no está este, si no estás convencido de lo que estás enseñando es bíblico. Entonces, podemos ver cómo viene esa secuencia de formación. Entonces, esto es bien importante que entendamos que una vez que ya aplicamos todo esto de la enseñanza, de la reprensión, de la corrección, ahora ya la palabra la podemos usar para instruir a los demás. Esto es un proceso continuo y paciente de aplicar la enseñanza, la exposición y a la corrección de la vida diaria. Nos entrena para vivir nuestra nueva identidad en Cristo, desarrollando el carácter y el fruto del Espíritu Santo. Aprendimos que mientras epanortosis es restaurar, es como ser recto, paideia es permanecer recto a través de la enseñanza. Vamos viendo que primero nos enseña lo que es recto, cómo es recto, y ahora es permanecer en lo que es correcto o lo que es recto. A través de la enseñanza o de la instrucción. Y esta instrucción, como estamos viendo ahorita en nuestra nueva visión, esta instrucción, esta madurez nos lleva a esta instrucción nos lleva a la sanación para poder desarrollar un corazón que aprende y un corazón que se deja moldear para llegar a la madurez y poder reproducir esta bendición que nosotros estamos recibiendo en nuestra persona. Ahora yo la puedo reproducir en otro, decir, esto a mí me funcionó, esto a mí me sanó, estoy aprendiendo cómo sanar, estoy aprendiendo cómo tomar mejores decisiones, ya el fruto del dominio propio del Espíritu Santo está obrando en mí y ahora puedo conducirme con más tranquilidad, con más paciencia, con más claridad. Pues voy a enseñar esto y es cuando nos reproducimos en otras personas. Es a través de esta instrucción que aprendemos a vivir las cualidades de una comunidad sana, una comunidad de sanidad y de gracia, un lugar seguro donde hay aceptación, donde nos aceptamos tal y como somos y nos ayudamos a ser más como Cristo. Y la escritura que maneja este es Romanos 15:17, que dice, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Lo que recibimos de gracia, lo damos de gracia. Dios nos aceptó en Cristo y ahora nosotros aceptamos a los demás en Cristo. Cuando aplicamos estas áreas, ahora podemos nosotros dar el perdón a otras personas, podemos trabajar en el perdón, empezando por nosotros, porque aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos y podemos transmitir ese perdón hacia los demás. Efesios 4:32, ya lo había mencionado Jonathan, dice, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó. Y si van viendo, el común denominador es Cristo, es Dios. O sea, así como Cristo nos recibió, nosotros recibimos a los demás. Así como Dios nos perdonó en Cristo, nosotros también perdonamos a los demás. Y esto nos mueve a la compasión y a la humildad de poder seguir trabajando. Y como dice la escritura de Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todo esto nos lleva a desarrollar esta actitud de compasión y humildad para entonces poder mostrar ese carácter que Cristo nos encomendó con ese nuevo mandamiento que nos dio en Juan.
13:35, de poder desarrollar un amor genuino, que dice Jesús, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Entonces, cuando ya nos instruimos, cuando ya pasamos por este proceso, es entonces que nosotros podemos estar capacitados para toda buena obra. Es donde entonces nosotros podemos aplicarnos en el cuidado de las almas, en la enseñanza, en la edificación mutua, en la sanación, en el aprendizaje, porque el propósito final de todo este proceso es enseñar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, el propósito de Dios en tu vida, enseñar cómo podemos regresar o ir de regreso al Padre a través de Cristo. Nos redarguye, nos reprende cuando nos vamos desviando del camino, nos corrige, nos dice, ok, mira, esta es la dirección que debes de seguir y ahí te van las instrucciones de cómo. Y como dice, capacitados, enteramente capacitados para toda buena obra. Pues, ¿cuál es la buena obra? Ahorita el enfoque es el discipulado, el cuidado de las almas, la capacidad de amarnos y como aprendimos la vez pasada, la palabra paraclesis, que es la consolación y de guiarnos mutuamente hacia Cristo, porque la meta es ser más como Cristo, que se manifieste Cristo en nuestra vida, que podamos reflejar a Cristo en nuestra vida para que las personas sean impactadas, como dice Mateo 5, 15 o 16, que dice que hagan su luz brillar para que Dios sea exaltado por nuestras obras. Entonces, el propósito es de que Dios tiene que obrar en nosotros antes de usarnos, antes de obrar por medio de nosotros. El trabajo primero es hacia el interior y luego después podemos trabajar hacia el exterior, ayudando a otras personas. Esto implica ser enteramente preparados y no es un estado pasivo, sino que requiere un hambre, un deseo activo de prepararnos para usar la palabra de Dios apropiadamente. Ayer que estábamos hablando con Jonathan, le estaba diciendo, la mentalidad que tenemos que tener para los que tienen hijos es de que nadie está preparado completamente para ser papá. Y dices, oh, yo ya me preparé, ya tomé este curso, ya tomé esta clase, ahora sí ya puedo tener hijos, porque ya estoy completamente preparado para ser padre. O sea, tenemos las bases, tenemos lo principal, el amor, el deseo de cuidar a una persona, a este hijo que anhelamos. Y ya cuando viene a la vida, y los que ya tienen más años que yo como padres, pues se dan cuenta que vas evolucionando. Conforme tus hijos van creciendo, tú también vas evolucionando en tu paternidad y vas aprendiendo cosas nuevas, vas desechando cosas viejas que no te funcionan y te vas adaptando, pero a la misma vez te vas capacitando, te vas preparando, vas dejando que la palabra te enseñe, te reprende, te quite lo que te estorba. Y ese es el corazón que debemos de tener, de cuidado, de amarnos y de no pensar, ah, pues es que yo para prepararme, pues es bien difícil. Pero todos tenemos un amor por alguien y por ahí empieza, por tener ese amor. Obviamente no se trata de tener todas las respuestas, sino de cultivar un corazón que maneja con cuidado la sabiduría y la verdad de Dios, como había dicho Mónica. Desgraciadamente, en nuestro afán de ayudar, a veces hemos causado más daño que restauración hacia las personas. ¿Por qué? Porque en, en nuestro afán de ayudar, caemos en el error de la vanidad o de la soberbia, de querer tener todas las respuestas, de querer tener todas las soluciones y se nos olvida que dependemos de Dios y dejamos a Dios a un lado y nosotros queremos inconscientemente tomar ese lugar porque queremos tener todas las respuestas y no se trata de eso, se trata de seguir aprendiendo, de seguir capacitándonos, de seguir preparándonos. Entonces, hay que conocer nuestros límites y hay que tener la humildad de reconocer lo que no sabemos y pedir ayuda. Como dice la escritura de Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esto es algo bien clave, tenemos que usar la palabra para el propósito que fue diseñada, para cambiarnos, para restaurarnos, transformarnos, sanarnos, no para ponernos cargas, no para someterlos a nuestra voluntad, perdón, o aún consciente o inconscientemente podemos causar ese abuso espiritual de lo que muchos hemos sido víctimas.
La palabra de Dios no es un manual de reglas, sino la herramienta principal que el Espíritu Santo usa para transformarnos y equiparnos para amarnos los unos a los otros de manera saludable. La palabra nos enseña que el fruto del Espíritu es el amor y ahí se derivan las demás ramas. Entonces tenemos que dejar, Romanos 12:2 dice que no nos amoldemos a este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Esa renovación de nuestra mente viene de que aprendemos de la palabra cómo poner las cosas de Dios en su lugar y dejar lo que nos estorba o desaprender lo que hemos aprendido a través de los años. Para que la palabra de Dios cumpla su propósito en nosotros, debemos acercarnos a ella con humildad, esperando ser transformados, no solo informados. Y una de las razones en el libro que estamos leyendo, cuando habla de pecadores sofisticados, dice que reprendes la acción exterior de la persona y busca maneras de cómo pecar sofisticadamente, pero no le enseñas en el interior a someterse a la autoridad de la palabra, a someterse a la autoridad de Dios, a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, que eso es lo que cambia y transforma nuestro corazón. Por eso este diagrama o diseño o estructura que el Espíritu Santo le dio a Pablo para mí es algo que mi mente me la ha puesto a volar y de hecho pues es un proyecto que yo quiero escribir un libro sobre estas escrituras de Timoteo porque siento que el Espíritu Santo le dio a Pablo esa manera de cómo caminar a la madurez y los elementos que tenemos que hacer paso por paso. No nos podemos brincar un paso porque lleva un orden, lleva una secuencia y al hacer esa secuencia nos va preparando, nos va transformando el corazón para llegar a ser más maduros. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo podemos aplicar esta estructura a nuestra vida y cómo en verdad analizarla y te exhorta que en tus tiempos le des una repasada y que dejes que Dios te revele y te muestre y te enseñe cómo puedes aplicar este modelo a tu vida personal. Identificar, porque como dice la pregunta número 1, al entender que la palabra enseña, redarguye, corrige e instruye con amor, ¿cómo cambia tu disposición a aplicar estas bases en tu vida? Y el error que hemos cometido anteriormente, y esto como dijo Jonathan, siendo vulnerables, pero yo también lo he hecho y muchas veces he cometido horrores, no son errores, sino horrores, porque me he brincado esta secuencia. Quiero instruir cuando no he enseñado. Quiero corregir cuando no he enseñado. Quiero que la gente haga cosas cuando no se le ha instruido, no se le ha capacitado. Entonces, a veces brincamos el orden que Dios establece y tenemos que recordar que Dios es un Dios de orden, por eso lo pone de una manera, por eso el Espíritu Santo lo inspiró así. Y si lo van viendo es como una cadena que encaja eslabón con eslabón, va conectando y este es un camino hacia la madurez. Esa es la pregunta ¿cómo cambia tu disposición a aplicar estas bases en tu vida? La segunda es, describe qué paso práctico puedes dar esta semana para permitir que la consolación de las escrituras te dé esperanza en medio de una lucha personal. Por ejemplo, cuando uno está atado o esclavizado a un vicio, quiere decir que no has dejado que la palabra te enseñe y te reprenda. O que tal vez no lo has visto como una máxima autoridad que es inspirada por Dios y al ser inspirada por Dios tiene el poder para transformarnos. O ya hemos llegado así, pero tal vez no queremos que la palabra nos instruya y nos vamos con nuestra propia sabiduría y queremos capacitar a la gente en base a nuestra propia sabiduría y no a la sabiduría de la palabra. Y la pregunta número 3 que tenemos que analizar es, ¿cómo podemos como comunidad o como iglesia usar la palabra o usar la Biblia para construir un lugar seguro donde haya aceptación, perdón, en lugar de juicio y abuso espiritual? Prácticamente aquí cerramos con la segunda parte de la exposición. Algo que se me olvidó decir al principio era que si tenían alguna duda o preguntas, podían interrumpirme a la hora que gusten. La idea es de que salgamos con una mentalidad clara y una idea clara de cuál es el propósito de Dios para nosotros esta noche. Amén. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Entonces, sí, lo que quería hacer es compartir la pregunta 3 y a lo mejor
ah, podemos abrir el micrófono para preguntas, dudas, comentarios o la respuesta que ellos, que de acuerdo a lo que se va haciendo, porque me encantaría decir, no, ya los equipamos a todos ustedes con esta clase, pero al estudiar más y más, saqué como unas 30 páginas de apuntes y estudio y tuvimos aún que resumirlo más y más y más porque solamente es una introducción, aún como dice Andrés, y sí voy a orar para que Dios lo equipe para que un día pueda escribir un libro sobre este tema específicamente. Entonces, pero la idea principal es la palabra de Dios y cómo puede ser utilizada correctamente para construir un lugar seguro de aceptación y perdón en lugar de un juicio y abuso espiritual. Yo puedo comentar mi opinión y se los digo porque pues me entero a veces de tantas situaciones sin andar buscando ni encontrando, pero me llegan a mí. Entonces muchas veces viene desde el concepto primero para mí que yo he mirado. Satanás les mete preguntas y cuestiones a cada uno a veces, hasta de algún hermano, hermana de la iglesia o un familiar o cualquier cosa. Entonces se crea un juicio o una algo que a lo mejor tiene un poquito de verdad, pero hay muchas cosas como el iceberg que mostró mi esposa, que hay tantas cosas debajo que no se llegan a ver. Entonces uno hasta se aleja. Y nada, ya, ¿para qué voy a hablar con esa persona? Con esa persona yo ni me voy a acercar porque esa persona es y ya la etiquetas. Y ahí quedó y ya estuvo. Y ya esa relación ya no avanzó, ahí se quedó. No hay ni aceptación, no hay perdón. Ya hubo un juicio. Y ya cuando uno está en autoridad, y por eso hasta el tema para mí, yo estoy pensando lo que hemos trabajado en el discipulado, no le hemos dicho, tienen que juntarse, tienen que esforzarse, porque estamos esperando que Dios nos siga santificando en su verdad para poder llevar la estructura del discipulado. Por lo mismo de que han pasado ustedes o hemos pasado por un abuso espiritual, por falta de seguir el orden, como Andrés, mi esposa, Karina y yo lo fuimos hablando, de que a mí es triste, a mí yo lo he vivido personalmente, aún cuando me entrevistaron para trabajar por la iglesia, uno de los concerns, que era uno de los Preocupaciones. preocupaciones que tenían, era que yo no era bueno para, y usaron la palabra, confrontar. O sea, no es como que era una característica fuerte mía, que yo confronte a las personas. O sea, no es como que soy alguien que te va a confrontar. Y ahora que estaba haciendo el estudio, hasta tuve que orar para perdonar, porque hasta el término no fue utilizado correctamente. No es alguien que grita, no es alguien que te va a decir cambias o, o lo que sea, no, es confrontar, es traerlo a la luz, pero con un propósito de llevarlo a la sanidad, a la sanación. Y yo miro que ni siquiera soy yo, sino es la palabra y el Espíritu Santo el que lo trae a la luz. Yo solamente estoy colaborando en eso. Entonces dije, amén, perdono a las personas porque me dijeron, ¿cómo le vas a hacer? Y pues sí, dije, ¿saben qué? Para mí es muy importante primero saber la situación y no todo se aplica igual. Pero pues qué bonito poder saber que la palabra de Dios nos puede ayudar si lo llevamos el orden correcto. Eso es lo que yo me llevo y quisiera escuchar a los demás también. Nomás estalcen sus manos o quiten el micrófono. Y no tiene que ser como súper profundo, sino parte de la vulnerabilidad y parte de lo... Solamente para agarrar una temperatura de cómo se sienten. Y está bien. O si no, también podemos hacer alguna encuesta o algo para ver dónde andamos. Yo puedo compartirlo. Adelante, mi Andrés. Para mí, y obviamente porque mi enfoque está en la enseñanza, una manera que uno puede construir un lugar seguro donde hay aceptación y perdón comienza desde la enseñanza. Y es un área donde obviamente pues yo me he enfocado más en estos últimos años de mi vida, porque veo cómo la enseñanza me ha bendecido, me ha guiado y ha transformado mi corazón, me ha dado otra perspectiva, aún en mi alabanza, en mi adoración, el entenderlo desde una perspectiva bíblica me conecta mejor. Entonces, ese es un área donde como
en lo personal y obviamente pues lo voy a seguir haciendo dentro de la iglesia y en las comunidades, es trabajar en la enseñanza para que la gente aprenda cómo aceptar, entienda la necesidad de perdonar porque nosotros fuimos perdonados. Y sí, el juicio es de Dios. Obviamente y quien cambia y que confronta y quien transforma es la palabra. De hecho, nosotros no deberíamos de hacer nada de eso más que presentarle el espejo de la palabra y dile, como decían los chiquillos, mírate en este espejo. Y decirle, ok, mírate en este espejo. La Biblia es la que te cambia, te transforma. Y sí, obviamente, hablar del juicio, eso es después, porque es parte del predicar el evangelio, pero de no caer en un abuso espiritual, porque da muy mal testimonio de Dios, del amor de Dios, del propósito de Dios. Y esto es algo que ha dañado mucho las relaciones, porque inconscientemente, porque yo no creo que alguien quiera hacerlo voluntariamente, "Oh, lo voy a someter con la Biblia". A veces sí, en el afán de ayudar, lo hemos hecho inconscientemente y hemos puesto cargas que muchas veces ni nosotros mismos llevamos. So, para mí va a ser esta, de trabajar o seguir trabajando en la enseñanza. Muchas gracias, Gracias. Andrés, por ¿Puedo compartir. compartir? Adelante, Ramili. Ok, bueno, la pregunta es, ¿cómo podemos como comunidad usar la palabra para construir un lugar seguro de aceptación y perdón en lugar de juicio y abuso espiritual? Entonces, yo creo que es, pues, tomar responsabilidad. Tomar Amén. responsabilidad de nuestros actos, porque todo lo que hacemos tiene consecuencias. Las consecuencias pueden ser buenas o pueden ser malas. Pero yo creo que si empiezas con aceptar tu responsabilidad, entonces puede que ya no lo tomes como personal en contra de ti, sino que puedes asumir cuál es la consecuencia de lo que hiciste y pues claro que a quién le gusta sentirse juzgado, a nadie. Pero si empezamos con ser responsables de lo que decimos y de lo que hacemos o de nuestra frialdad a veces hacia otras personas o hacia las circunstancias, este, pues yo creo que es una manera neutral de poder aceptar con madurez la palabra y la corrección. Amén. No, muchas gracias, Ramili. No, palabras grandes, porque sí es cierto. Totalmente. Gracias. Muchas gracias por compartir. Adelante, Muñozes. Pues gracias porque realmente estoy aprendiendo mucho y algo que me gustó y que de verdad o yo debo de tomar conciencia es de que cuando dice, Dios tiene que obrar en nosotros antes de poder obrar por medio de nosotros, porque muchas veces sí es cierto, ¿no? Somos bien fáciles de aconsejar, decir no te preocupes, todo va a estar bien, pero cuando viene una situación difícil a nuestra vida, entonces ahí sí ya se nos olvida todo lo que hemos aconsejado, ¿verdad? Y siento que es trabajar mucho como nos están enseñando y me encanta porque hay personas que yo conozco, discípulas más, que dicen, es que yo no sé cómo discipular, yo no sé cómo dar un estudio. Y tienen años, pero o su carácter es más como escondido, más inseguro. Entonces es poder ayudarlas a tener una seguridad en Dios, ¿no? Y entonces me encanta que estamos haciendo. Gracias. No, muchísimas gracias por compartir, porque pues ahora sí ya estamos hablando de realidades y no tienen que alzar su mano, pero parte de lo que vamos trabajando, si sacáramos o tuviéramos algún encuesta, a lo mejor 50% de la iglesia no se siente listo de decir no, yo, o que tengan el tiempo para llevar un discipulado con alguna otra persona, o sea, discipular a alguien más, ¿verdad? Y sí, o sea, y me encantó porque a usted lo trabajó muy bien, Laurita, de que, y lo creo profundamente, quiero que sepan,
por la palabra de Dios, todos podemos llevar un discipulado. Y por eso me encanta, por la palabra de Dios, porque no es el talento, ni la habilidad, ni los títulos, es por la palabra de Dios, que es un don, como por eso lo estamos trabajando, es un don que Dios nos ha dado, lo cual nos ayuda para poder llevarlo. O sea, no es porque, oh, mira que es bien habilidoso aquel o aquella, eso es, ahí es donde aún Dios trae la luz. Esas son mentiras de Satanás, donde dices, no, pues yo no puedo porque yo no tengo la misma habilidad, o es más, a segundo de primaria llegué. Son mentiritas de Satanás, pero me encantó. Yo tomé nota de lo que Andrés compartió, sí es cierto. Es como con los muchachos, a pesar de que yo tomé clases de papá, ¿verdad? Y todo, pues no dije, no, hasta que tome 20 clases voy a ser papá, sino es un proceso que Dios nos va llevando a cada uno de nosotros. Animo que oren, porque cuando Dios te escogió para ser discípulo, estoy convencido que también te escogió para que puedas discipular a otros. Dijo, vayan y hagan discípulos y enséñales a obedecer lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces es bien fascinante el proceso que Dios quiere que llevemos. Y, y aún si Él trae ciertas cosas a la luz, lo vamos a ir trabajando, Dios quiera, como ministerio. Muchas gracias, Laurita, por compartir. Aquí, ¿alguien más que le gustaría dar algún aún reacción? No tienen que contestar la pregunta, pero a lo mejor algo que estén pensando. Oh, Teresita, creo que le puse ahí a ver si le deja. No le dejan. ¿Será que? Vamos a ver. Ahora sí. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, yo ahorita, por ejemplo, ella es muy penosa, pero a mí quise compartir este audio porque es algo muy importante, como muy básico para conocer de Dios a alguien que a lo mejor sí conoce, pero no tan abiertamente, ¿no? O de otro, con otra visión, con otra vista. Y es como si tengo unos lentes con aumento, yo lo veo de una forma, ella la ve de otra forma. Entonces, esta clase creo que fue muy bonita para mí, que a veces quisiera compartir con ella. Y pues me gustó mucho, creo que tocaron unos puntos muy bonitos que ojalá y ella se los lleve bien. No se las enseño porque es muy penosa, pero me gustó la clase para ella. Oh, Gracias. pues muy buenas noches. Y qué bueno. Aquí, bienvenida. Gracias. No quiero. No, no, tranquila. Gracias. Totalmente. Excelente, gracias. Mi Alex Santana. Buenas noches a todos. Pues estaba recordando que al principio preguntaste con respecto de que alguien usa siempre algún estudio, ¿no? Yo estuve en el estudio de recuperación química en las clases, entonces ahí usaba mucho las escrituras cuando compartían y yo me preparaba, pero ahorita conforme he estado estudiando, muchas veces uno se prepara pero para atacar. Y menciono esto porque, pues en la tercera pregunta de las que dejó Andrés, dice que como comunidad podemos ayudar. En ese tiempo yo me preparaba y mucha de la que usaba era cuando les decía, eres un hipócrita porque tu corazón está lejos de Dios. Tú nada más lo amas con la boca, pero tu corazón no. Y era parte de que tenías que reprender en la recuperación cuando caían. Entonces, al reprender, luego tenías que otra escritura usar y llamarlos. Pero ahorita ya, pues, entendiendo todo esto, pues me doy cuenta que parte de la respuesta de la última pregunta también la diste, cuando dice, la palabra no es una arma, la palabra es una herramienta de sanidad en manos del gran médico. Pero también yo digo, la palabra no es un arma, es una herramienta de sanidad en manos de todos nosotros como discípulos, sabiéndolas usar. Porque nos mencionaste que tú la usabas para tu bien cuando tenías eso con tu papá. Y así nos pasa.
Por eso es que les compartí que muchas veces usamos las escrituras para nuestro bien y para que nos salga bien las cosas, pero no es así, es para el bien de que podamos fortalecer a la gente, ayudarles con la palabra, no destruirlos con la palabra. Eso quería comentarte. Amén. Muchísimas gracias. Y sí, totalmente. Somos utilizados, como usted lo dice. Y gracias por la clarificación, de verdad. Y creo que me encantó el último discipulado que tuve con Escárcegas. Hablamos sobre el tema sobre que estamos llevando del discipulado y me dicen, vamos cambiando nuestra forma de pensar. Porque aún Ramili, lo de tomar responsabilidad, aunque sea 1% a veces, ¿verdad? Y hubo veces que también igual, cuando yo predicaba, hasta me sabía sabroso si había alguien que yo sabía que había cometido errores, aventarse el tabique desde allá arriba, porque, pues, no sé, como que hasta sientes como que estás haciendo el trabajo de Dios y solamente puedo mirar a Dios diciendo, hijo, así no es. Es en su lugar correcto, en su contexto correcto. Y a uno de ellos fue mi hermano Cristian. Cuando yo también, una vez, dijo una escritura porque él ahí estaba en la iglesia. Y me dijo al final, hey, esa me la dijiste a mí, ¿verdad? Y le dije, yo la dije para al que le quede el chaleco, que se lo ponga. Pero eso no era verdad. Entonces, pues ahora sí, quién está mal y quién está bien. Y te das cuenta que al final lo va sacando uno de su propósito. Y pues uno sí empieza a cosechar lo que va plantando. Y gracias por traerlo a la luz, mi Alex. Tiene toda la razón. Gracias, gracias. Bueno, un par más si gustan compartir y si no podemos cerrar ya en oración. Algo que quería compartir, Jonathan, que con lo que están diciendo, yo creo que el error más grande que hemos cometido es de que se nos ha enseñado que nosotros tenemos que, como si nosotros somos la medicina. Y entonces sentimos esa obligación de que yo lo tengo que cambiar, yo lo tengo que sanar, yo lo tengo que restaurar, yo lo tengo que reprender. Y hemos malinterpretado el lugar que Dios nos ha dado. Y yo creo que cuando aprendemos cuál es nuestro lugar y el propósito de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nos convertimos en parte del instrumento y no la medicina o la solución, que eso es lo que... esa es parte de la vieja idea que se tenía antes, o el viejo modelo que queremos cambiar, que queremos, ¿verdad?, hacer lo que realmente es bíblico, el lugar que nosotros ocupamos dentro de este proceso de acompañamiento, de este proceso de sanación, de este proceso de edificación o de cuidado del alma. Nosotros, o sea, no, hagan cuenta que nosotros somos como los enfermeros, no somos el doctor, somos el enfermero que te dice el doctor, dale esta pastilla, dale estos miligramos. El doctor nos da instrucción y nosotros nomás aplicamos la instrucción que el doctor nos da, pero nosotros no somos los que efectuamos la sanación, la restauración, lo que cambiamos, porque esa es como la carga que se nos ha puesto de que, como decía Jonathan, dile que no haga esto, dile que pare de hacer esto, y es usar más la Biblia, y al usar más la Biblia nos vamos a dar cuenta de cuál es nuestro rol dentro de este cuidado de las almas. Y es importante que cada quien exprese lo que piensa o lo que siente, porque también nos ayuda a Jonathan y a mí para ver dónde está. Y también nos ayuda a todos, ver dónde estamos como iglesia, qué es lo que pensamos, qué tanto del viejo modelo venimos arrastrando y poder enfocar las energías en cómo renovar nuestra mente, en deconstruir lo que habíamos hecho antes para poder tener esta visión que Dios ha puesto en nuestro corazón, de poder tener un lugar seguro para que cualquier persona pueda venir a depositar su corazón a los pies de Cristo y entrar en ese proceso de sanación, de poder seguir aprendiendo y de poder ir madurando y reproducirlo esto en otras personas, porque es el modelo que Jesús nos dejó, la comisión que Jesús nos encomendó. Muchísimas gracias, Andrés.
por traerlo a la mesa Yeah. y aún siguiendo de lo que vamos aprendiendo y estableciendo. Y con esto ya puedo ir cerrando, es de que hagan en cuenta que esta es la enseñanza, que si alguien les pregunta qué cree el mensaje como en el discipulado, vamos creando la fundación. Primero, que para llevar un discipulado, Dios nos provee. Ujú. O sea, y aún eso ya es cambiándome a mí mi mentalidad y mi corazón, porque a veces hasta yo sentía vergüenza por las personas que yo estaba ayudando. ¿Qué van a decir de mí si miran a esta persona así? O sea, ya hasta lo internalizaba, como decir, él es un reflejo de lo que de lo que yo debería de hacer. No, 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 no. La persona que yo ayudo tiene que ser mejor que el maestro, ¿verdad? Entonces, tiene y sientes una presión muy grande en tus brazos, pero no, nosotros creemos primero que el discipulado bíblico, Dios provee para poder ayudar a la persona. Segundo es que como podemos ver en su palabra, y me encanta, porque si llevar el discipulado, hermanos y hermanas, las bases que se hablaron hoy, es bien importante que no las brinquen, porque si algún día Dios te pone a alguien para ayudarle, pero la persona ni siquiera cree que la palabra de Dios es el fundamento, pues vas a tratar de las demás herramientas y no funciona. O sea, eso es de lo que queremos ir viendo y hablando. O sea, es mirando del trabajo que el Espíritu Santo va haciendo para poder ayudar correctamente. Y aún el orden, le agradezco tanto a Andrés por lo que nos está enseñando, porque es en la enseñanza y aún en los discipulados después. Permítame un segundito, a lo mejor va a empezar a traer a la luz lo que hablamos, lo de reprender el corazón y poder ir cambiando, ir como me encantó eso del huesero, ¿verdad? El arbolito que lo vas enderezando de la manera correcta y después vamos siendo instruidos hacia toda la clase que ya dio Andrés, no la quiero repetir, pero esto es más o menos prácticamente lo que estamos hablando y después a lo mejor hasta practicamos un método que se llama FLAN, pero no quería empezar en metodologías sin hablar sobre lo de la escritura y la palabra de Dios, porque si no regresamos a lo mismo, aprendemos métodos, pero lo importante viene la enseñanza hacia dónde vamos. Con eso los quiero dejar. Pero aquí tenemos a mi papá que le gusta concluir. Adelante, señor Vidal. Muy buenas noches, muy buenas noches. Increíble, de verdad que para mí después de tantas decenas de años es algo que me están explicando de qué manera, aunque yo ya había hecho mi propia conclusión y lo digo a como lo están ustedes desarrollando y explicando paso a paso y vengo haciendo lo siguiente, que para mí la palabra es clara, la palabra de Dios y es única. Y, y se refleja mucho quién eres tú, porque no puedes tú decir de la palabra cuando tus hechos no te lo están diciendo también. Y siempre cuando vas a ayudar a alguien, no es con tus palabras o no es con tu capacidad, sino es con la sabiduría de Dios y para darle honor a Él. Es todo. No, gracias. Así es, Ahora el me honor se lo cuesta más. lleva a él. Y como dijo, yo solamente soy un siervo inútil, ¿verdad? Decía, así dijo, digan eso cuando hagan su trabajo, Oh, yeah. Eso sí. porque él es el que provee todo. Entonces, Siempre. hermanos y Es cierto. hermanas, muchísimas gracias. Cerremos en una oración y nos vemos el domingo, ¿les parece? Oh, yeah. Padre Dios, primero que todo le quiero dar gracias por mis hermanos, mis hermanas, que podemos estar aquí juntos, siendo instruidos por su palabra y a lo mejor algunos también ya usted nos está mostrando, trayendo la luz, aún en las historias y testimonios que se han compartido, Señor, las cosas profundas de nuestro corazón, nuestras creencias, que solamente usted nos da la realidad, la verdad de lo que es correcto. Y le pido que su Espíritu Santo nos siga ayudando
consolando para poder nosotros crecer y el camino a ser como su Hijo Jesús, Padre. Muchísimas gracias. Quiero dar una oración especial por todos nosotros y nuestros familiares, para que ellos sean bendecidos por medio de su palabra y el efecto que su palabra va a tener en esta iglesia, Padre. Para usted sea la gloria, y en su nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Gracias por Buenas la noches, que parte. descansen. Que Que Dios descansen. me los bendiga. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas Gracias, Jorge. noches a todos. Buenas noches. Bye. Diles, God bless you. Gracias. God bless Buenas you. noches. God bless you. God bless you. Aw. God bless you. Papa guapo. Ahí está el Papa guapo. Papá guapo. Buenas noches. Papa Buenas guapo. Buenas noches. So cute. Bye, Teresita. Bye. ¿Ya no quieres ver el Papa guapo? Mira, te va a saludar el Papa guapo. Okay, di good night. Ya se va. Buenas noches. Buenas noches.